El idioma portugués es una lengua romance flexiva, perteneciente a la familia de lenguas indoeuropeas y procedente del galaico portugués. Tras la independencia de Portugal del Reino de Galicia y del Reino de León en 1139 y la posterior reconquista hacia el sur, el idioma galaico portugués se fue expandiendo por los límites del actual Portugal. Asimismo, la lengua se fue difundiendo en el período de los descubrimientos por Brasil, 6 países en África y otras partes del mundo. Con aproximadamente 270.000 de hablantes, el portugués es la sexta lengua materna más hablada del mundo y la tercera lengua más hablada en usar el alfabeto latino, después del español y el inglés. El portugués es también la lengua más hablada del hemisferio sur, con Angola, Mozambique, Timor Oriental y, en primer lugar, Brasil, con su población de 215 millones de habitantes. Actualmente, es la lengua principal de Portugal, Brasil, Angola, Guinea-Bissau, Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental. Todos estos países conforman la comunidad de países de lengua portuguesa. Asimismo posee una pequeña cantidad de hablantes en Macao y en Goa, también se habla en su forma criollizada, en algunos sectores de la India, Sri Lanka, Malasia e Indonesia. Se habla también por colonias grandes e importantes de países de habla portuguesa establecidas como Andorra, Luxemburgo, Canadá, Estados Unidos, Namibia, Paraguay, Uruguay, Francia, Japón, Colombia, y Venezuela. Además de tener un alto número de hablantes en localidades de la frontera hispano-portuguesa como es el caso de Badajoz o de la Codosera, el portugués es conocido como la lengua de Camões, el autor del poema épico Os Lusíadas, y como la última flor del Lacio, expresión usada en el soneto lingua portuguesa del escritor brasileño Olavo Bilac. Por su parte, Miguel de Cervantes consideraba al portugués una lengua dulce y agradable. En marzo de 2006 abrió sus puertas el Museo de la Lengua Portuguesa en Sao Paulo, la ciudad con mayor número de lusófonos del mundo. Historia. El portugués se desarrolla al oeste de la península ibérica debido a la evolución del latín que hablaban los soldados romanos y colonos a inicios del siglo III AC. Sin embargo, ese latín, que se impuso sobre las lenguas celtas que ya se hablaban en la zona, también recibió influencias de estas. Con la caída del Imperio Romano, llegaron a la zona los visigodos y la lengua se enriqueció con léxico germánico, sobre todo en el campo de la agricultura, el comercio y la ciencia. En 711, los árabes entran en la península ibérica y la conquistan casi al completo. No obstante, a partir del S8 empezaron a retroceder y al norte se fueron formando reinos y condados. Ya en el siglo IX aparece el condado portucalense, que se convertiría posteriormente en Portugal. En 1143, Portugal se independizó, aunque en aquel momento no había gran diferencia entre la lengua que se hablaba allí y la que se hablaba en el Reino de Galicia. Posteriormente, el castellano se empezó a asentar en Galicia y el gallego y el portugués se fueron diferenciando. En el S13, el rey Dionisio proclamó el portugués como lengua oficial. Posteriormente, la lengua se extendió por el mundo en los siglos XV y XVI cuando Portugal estableció un imperio colonial y comercial que abarcaba Brasil en América, Goa en la India, Macao en China en Asia, Timor Oriental en Oceanía y Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Cabo Verde en África. Asimismo, se utilizó como lengua franca exclusiva en partes de la isla de Ceilán durante casi 350 años. Durante este periodo, surgieron muchas lenguas criollas basadas en el portugués por todo el mundo, especialmente en África y Asia. Distribución geográfica. El portugués es la lengua materna de Portugal, Brasil, Santo Tomé y Príncipe, Cabo Verde, Guinea-Bissau y Angola. Por otro lado, lo hablan el 50% de los habitantes de Mozambique, solo el 36% de la población de Timor Oriental y el 20% de Macao. Del mismo modo, en algunas partes de la antigua India portuguesa como Goa, Dadra y Nagara Belly y Daman y Diu también se habla portugués, aunque de forma poco generalizada,
y en el estado malayo de Malaca existen aún algunas comunidades que siguen usándolo como primer idioma. Hay también significativas comunidades de inmigrantes lusófonos en muchos países como Andorra, Bermuda, Canadá, Francia, Luxemburgo, Namibia, Paraguay, Sudáfrica, Suiza, Venezuela y en los Estados Unidos. Asimismo, el 5,20% de los españoles dice poder hablarlo. En América destacan Argentina y Uruguay. Idioma oficial. El portugués es la lengua oficial de Angola, Brasil, Portugal, Santo Tomé y Príncipe, Mozambique, Cabo Verde, Guinea-Bissau, y Timor Oriental. Es, asimismo, una de las lenguas oficiales de Guinea Ecuatorial y de Macao. La Comunidad de Países de Lengua Portuguesa es una organización internacional constituida por los 8 países independientes que tienen el portugués como lengua oficial. Del mismo modo, la Unión Latina es otra organización internacional constituida por los países de lenguas románicas como el portugués. Por otra parte, el portugués es también una lengua oficial de la Unión Europea, la Organización de Estados Iberoamericanos, la Organización de Estados Americanos, el Mercosur, la Unión de Naciones Sudamericanas y una de las lenguas oficiales y de trabajo de la Unión Africana. Los países que tienen como lengua oficial el portugués tienen una particularidad: no hacen frontera con otro país de la misma lengua. Eso no ocurre con los países anglófonos, francófonos, hispanófonos, arabófonos o germanófonos. Los territorios colonizados por Portugal no fueron subdivididos después de la colonización en diversos países, como ocurrió con las colonias de España en América, con las colonias francesas y británicas en África. Nota. Portugués como idioma extranjero. A partir de 2008, el portugués se dicta de forma obligatoria en las escuelas de Uruguay y a partir de 2009 en Argentina y también puede encontrarse en los currículos escolares de Zambia, Congo, Senegal, Namibia, Suazilandia, Costa de Marfil y Sudáfrica. En el caso español, la Junta de Extremadura ha promovido el portugués como lengua optativa y es de destacar el caso de la ciudad de Badajoz, donde se llega a celebrar el 10 de junio, Día de Portugal. Además, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha el programa José Saramago para implantar el portugués como segunda lengua extranjera en los institutos de Andalucía. Asimismo hay 300.000 personas que estudian el portugués como lengua extranjera. El portugués ha sido considerado un idioma vital dentro de 20 años en el Reino Unido, según se desprende de un estudio del British Council, y actualmente es la 5ª lengua más usada en Internet. Por otro lado, en China, hay 28 instituciones de enseñanza superior que enseñan el idioma, con 1.350 estudiantes. La misma situación está ocurriendo en Japón, donde hay una comunidad de 500,000 brasileños japoneses. Dialectología y variantes. Del mismo modo que otros idiomas, el portugués ha ido evolucionando a través de la historia y ha recibido la influencia de diversos idiomas y dialectos hasta llegar al estado actual. Sin embargo, se debe considerar que el portugués de hoy comprende varios dialectos, subdialectos, hablas y subhablas, muy distintos entre sí, además de las 2 variedades reconocidas internacionalmente. Actualmente, el portugués es la única lengua del mundo occidental con más de 100 millones de hablantes con 2 ortografías oficiales. Esta situación se resolvió mediante el Acuerdo Ortográfico de 1990. El portugués tiene una gran variedad de dialectos, muchos de ellos con una marcada diferencia léxica en relación con la variedad tanto brasileña como portuguesa. No obstante, estas diferencias no perjudican a la inteligibilidad entre los hablantes de los diferentes dialectos. Los primeros estudios sobre los dialectos del portugués europeo fueron registrados por Leite de Vasconcelos a principios del SXX. Así, en los dialectos del sur de Portugal presentan similitudes con el habla brasileña, especialmente en el uso del gerundio. En Europa, el dialecto de Trás-os-Montes llamado mirandés, presenta semejanzas con el asturiano y el del Alto Miño con el gallego. Un dialecto casi desaparecido es el portugués oliventino, que se habla en Olivenza y en Táliga.
Tras la independencia de las antiguas colonias africanas, el portugués de Portugal fue elegido lengua oficial. Es de reseñar también que en la lengua portuguesa europea hay una variedad más prestigiosa que dio origen a esta, la variedad de Lisboa. En Brasil, la mayor cantidad de hablantes se encuentra en la región sudeste del país, ya que fue destino de intensas migraciones internas gracias a su poder económico. Los dialectos europeos y americanos del portugués presentan ciertos problemas de inteligibilidad entre ellos debido, sobre todo, a diferencias culturales, fonéticas y léxicas. Algunas comunidades cristianas lusófonas en la India, Sri Lanka, Malasia e Indonesia preservan este idioma a pesar de estar aisladas de Portugal. La lengua sufrió muchas alteraciones en estas comunidades y en muchas nacieron dialectos criollos de base portuguesa, algunos de los cuales aún existen tras siglos de aislamiento. También se puede observar una variedad de palabras de origen portugués en el tetum. Asimismo, entraron palabras portuguesas en los léxicos de otras lenguas como el japonés, el suajili, el indonesio y el malayo. Descripción lingüística. Clasificación e idiomas relacionados. El portugués moderno procede del idioma galaico-portugués. La primera gramática portuguesa, obra del presbítero y profesor de retórica de Coimbra Fernando de Oliveira, se publicó en Lisboa en 1536. El portugués medieval tuvo su máxima importancia en la península desde finales del siglo XII hasta mediados del siglo XIV. Hacia el 1400 el galaico-portugués fue, según algunos autores, perdiendo su unidad fruto de la división de su territorio entre dos estados distintos y del hecho de ser una lengua de segundo nivel dentro de la propia Galicia. Así algunos autores defienden que se separó en dos versiones diferentes, el gallego y el portugués. Sin embargo, la separación idiomática de las dos variedades lingüísticas es discutida en la actualidad por las diferentes escuelas filológicas o grupos de opinión con respecto a ese tema. Fundamentalmente filólogos gallegos y nacionalistas gallegos demandan la unidad de ambas lenguas. Clasificación: indoeuropeo itálico, grupo romance, romance, lenguas romances ítalo-occidentales, grupo ítalo-occidental, subgrupo occidental, grupo galo-ibérico, grupo ibero-romance, grupo ibero-occidental, subgrupo galaico-portugués. Influencia en otros idiomas. Fonología. Características fonológicas generales. Vocales. Consonantes. Ortografía. Reformas ortográficas. Acuerdo ortográfico de 1990. Otras representaciones. Gramática. La gramática, la morfología y la sintaxis del portugués son similares a las de las demás lenguas romances, especialmente al español y sobre todo al gallego. El portugués es un idioma relativamente sintético y flexivo. Sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos son moderadamente flexionados, existen dos géneros y dos números. El caso gramatical de su lengua madre, el latín, se perdió, pero los pronombres personales aún se dividen en tres formas principales: sujeto, objeto del verbo y objeto de la preposición. La mayoría de los sustantivos y adjetivos pueden llevar muchos sufijos diminutivos o aumentativos y la mayoría de los adjetivos pueden agregar un sufijo superlativo. Los adjetivos, normalmente, se posponen al sustantivo. Los verbos, por su parte, son muy flexionados. Existen tres tiempos, tres modos, tres aspectos, dos voces y un infinitivo flexionado. Los tiempos pluscuamperfectos e imperfectos son sintéticos, lo que supone un total de 11 paradigmas de conjugación, mientras que los tiempos progresivos y las construcciones pasivas son perifrásticos. Como en otras lenguas románicas, existe también una construcción impersonal pasiva, donde el agente se sustituye por un pronombre indefinido. El portugués es básicamente una lengua SVO, aunque exista también una sintaxis SOV con algunos pocos pronombres y el orden de las palabras no suele ser demasiado rígido. El portugués tiene dos verbos copulativos. La lengua portuguesa tiene varias características gramaticales que la distingue de la mayoría de lenguas romances, como un pretérito pluscuamperfecto sintético,
un infinito personal o un pretérito perfecto compuesto con idea de repetición. Un recurso exclusivo de este idioma es la mesoclisis. Léxico. El diccionario Owais de la lengua portuguesa, con cerca de 228.500 entradas, 376.500 acepciones, 415.500 sinónimos, 26.400 antónimos y 57.000 arcaísmos, es un ejemplo de la riqueza léxica de la lengua portuguesa. Según un estudio realizado por la Academia Brasileña de Letras, el portugués tiene cerca de 390.000 unidades léxicas. Estas aparecen en el vocabulario ortográfico de la lengua portuguesa. La mayor parte del léxico del portugués deriva del latín, dado que es una lengua románica. Sin embargo, debido a la ocupación árabe de la península ibérica durante la Edad Media y la participación de Portugal en la era de los descubrimientos, el portugués adoptó palabras de todo el mundo. En el siglo XIII, por ejemplo, el léxico del portugués tenía cerca del 80% de palabras de origen latino y un 20% de origen prerromano, germánico, árabe y greco. Actualmente, el portugués tiene en su vocabulario términos provenientes de diferentes idiomas como el provenzal, el neerlandés, el hebreo, el persa, el quechua, el chino, el turco, el japonés, el alemán y el ruso, así como lenguas más cercanas como el inglés, el francés, el español y el italiano. También tiene influencia de algunas lenguas africanas. Según el etnólogo de todas las lenguas del mundo, existe una similitud léxica de 89% entre portugués y español. Como tal, la inteligibilidad es alta entre ambos idiomas. En muy pocas palabras en portugués pueden verse su origen prerromano, que puede ser galaico, lusitanos, célticos o conios. En el siglo V, la Hispania romana fue conquistada por los germanos, suevos y visigodos. Estos pueblos contribuyeron con algunas palabras al léxico, principalmente las relacionadas con la guerra, emociones y el mundo natural. Entre los siglos IX y XIII, el portugués adquirió cerca de 700 palabras del árabe, debido a la influencia musulmana en la península. En el S-XV, las exploraciones marítimas portugueses llevaron a la introducción de extranjerismos de muchas lenguas asiáticas. Ya en los siglos XVI al XIX, el portugués tuvo influencias de idiomas africanos y amerindios debido al papel de Portugal en el tráfico de esclavos y el establecimiento de grandes colonias portuguesas en Angola, Mozambique y Brasil.